Saludamos al doctor Ángel Xolocotzin. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. Buenos días a todo el público que nos ve en esta mañana. Ángel, pues seguimos en la atmósfera futbolera y pues es pretexto también para hacer unas buenas reflexiones. Sí, el otro día vi el partido de Portugal contra Colombia y pues también dio pie a continuar las reflexiones que hicimos la sesión anterior, pues especialmente por ese fuera de lugar que marcaron y pues que tiene que ver prácticamente con una uña, ¿no? Y mencionábamos en la ocasión anterior este papel de la exactitud en torno a un juego central, un juego pues determinante para el ser humano como es el fútbol, ¿no? Entonces, bueno, y esto ya lo hemos reflexionado en varias ocasiones, como el camino que ha tomado Occidente en términos de una cierta manera de interpretar al mundo, que es precisamente la exactitud, ¿no? Finalmente, desde la modernidad se instituyó esa posibilidad de entender el rigor como exactitud, ¿no? Y de ahí precisamente que algunas ciencias tomaran ese camino, a identificar el rigor con la exactitud, pero lo que hemos defendido también aquí es que no todo rigor se queda en la exactitud, ¿no? Se agota en la exactitud, ¿no? Más bien la exactitud es un tipo de rigor, pero no tendría por qué estar en todos los ámbitos. Es decir, si lo encontramos en el ámbito de las ciencias naturales o en algunas interpretaciones o maneras de relacionarnos con el mundo, está bien. Pero la pregunta es si la exactitud tendría que gobernar o dominar pues otros ámbitos, como es el que hemos discutido aquí, que es especialmente el juego, ¿no? Y que decíamos, el juego forma parte de estas posibilidades humanas que se escapan a otras maneras de relacionarnos con el mundo, como sería el caso de las ciencias o el caso, bueno, especialmente el caso de las ciencias, ¿no? Entonces, pues, esa es una primera reflexión. Pero la otra, también muy interesante de ese juego, es que fue un partidazo, ¿no? Creo que todo el mundo, mucha gente lo ha reconocido, ¿no? Fue un buen partido de fútbol y quedaron 0-0, ¿no? Entonces eso también nos lleva a reflexionar sobre lo que mencionábamos en la ocasión anterior, a lo que dice Nietzsche, ¿no? O sea, finalmente la relación que Nietzsche establece entre el juego y el niño, en la medida en que el niño se mete en su totalidad en el juego, ¿no? Sin esperar algo ajeno al juego, ¿no? Y esa es una de las diferencias que marcábamos con el adulto en términos de esperar algo fuera del juego, como sería en este caso ganar, ¿no? O sea, en qué medida estaría la pretensión o el objetivo de ganar como finalidad del juego. Pero lo que vimos y lo podemos experimentar, me parece, especialmente en el fútbol, creo yo, ¿no? Eso ya lo han destacado también algunos comentaristas. El otro día escuché a Juan Villoro que hablaba sobre esto y señalaba, o sea, por qué precisamente en algunos lugares el fútbol no ha pegado tanto, ¿no? Porque precisamente cuando hay un espíritu de competitividad o de productividad, pues claro, lo que se esperan son resultados, ¿no? Y en este caso no hubo resultados, ¿no? No lo que se esperaba, que ganara algún equipo, pero nos mantuvimos en el juego, ¿no? Fue un buen partido, estuvimos metidos, como decimos, estuvimos emocionados en el juego mismo y eso me parece que es digno de señalar porque pues, expresa una de esas posibilidades centrales del juego, ¿no? De quedarnos en él sin necesariamente remitirnos a la productividad. Es decir, fue un buen juego, aunque no hubo goles, ¿no? Claro. Y a mí me parece que hay digamos, cuestiones importantísimas en torno, especialmente al fútbol, ¿no? O sea, estas posibilidades que se dejan ver ahí en términos de las creaciones, ¿no? Que a veces hasta le podemos llamar obras de arte, magia, ¿no? Etcétera, todo lo que está ahí en juego y que precisamente da pie a contraponerlo al ámbito de la exactitud, ¿no? Sí. A esta rigidez que a veces se quiere
proponer, ¿no? Oye, pues muy buen tema y fíjate que yo coincido contigo. Hemos hecho algunas colaboraciones desde que inició el Mundial con la revista Obsidiana. Hizo un número especial sobre la relación del fútbol y las ciencias. Y la semana pasada, el día jueves, platicamos con un periodista que hizo un artículo muy bueno sobre el tema de los datos, ¿no? Y es increíble cómo el fútbol contemporáneo, podríamos decirlo, toma sus decisiones ya no por las personalidades, ¿no? Sino a partir de la productividad o del comportamiento de los datos de cada uno de los jugadores, ¿no? Entonces es muy interesante porque, bueno, se aleja de la percepción, se acerca a la realidad. Todo está cuantificado, cuántas horas duermen, emocionalmente cómo están, cuánto tiempo entrenan, sus músculos cómo están, ¿no? Bueno, pero la gran pregunta que le hice es que si eso había tenido un impacto en la forma de jugar, ¿no? Y la respuesta fue contundente, sí. Dice, hoy el fútbol es más calculado, podríamos decirlo, ¿no? Y efectivamente las jugadas son muy bien hechas, están calculadas, los mismos jugadores entienden esa velocidad con la que se juega. Pero la gran pregunta, o la otra gran pregunta, es que si en este escenario podrían caber jugadores como Maradona, por ejemplo, ¿no? Que bueno, pues si le llevas los datos a Maradona de cuánto dormía o de cuánto rendía en los entrenamientos, pues iba a ir para atrás todo, ¿no? Seguramente no lo metían a jugar nunca, ¿no? Claro. Sí, el otro día uno de los comentarios que hizo Miguel Herrera iba en ese sentido, ¿no? Porque decían, bueno, es que no metieron a jugar a tal jugador porque ya había corrido 20 kilómetros, ¿no? En los partidos previos. Y Miguel Herrera, como exentrenador, decía, bueno, es que eso no lo tomamos en cuenta antes, ¿no? O sea, finalmente ves si el jugador está en condiciones o no. Es un poco lo que pasa o pasaba también en términos de la medicina, ¿no? Claro. O sea, un médico que te pregunta cómo te sientes, cómo estás, y a veces con la percepción simplemente puede detectar, ¿no? Antes de ver los datos de los análisis o cualquier cosa, ¿no? Entonces, también está esta cuestión, vamos a llamarle así, con un término filosófico, intuitiva, ¿no? Que tiene que ver con el ver, ¿no? Claro. Que tiene que ver con esa apreciación y que efectivamente cuando se cede esa responsabilidad a los datos, a la información, etcétera, pues va a ocurrir eso, ¿no? Que ya el médico entonces meramente técnico pues va a guiarse solamente por los resultados de los datos, la información que estén ahí, o incluso como señalas aquí en el fútbol también, ¿no? Qué tanto ha corrido, qué tanto se ha movido, qué tanto ha comido, qué tanto ha dormido, etcétera, ¿no? Entonces, claro, un ámbito calculable. Pero pese a ello, a mí me parece que pues se sigue presentando esta magia, ¿no? Porque finalmente el ámbito de la magia es lo que se sale de lo calculable, ¿no? Claro. Es precisamente eso es lo maravilloso del fútbol, ¿no? Así es, así es. Eso que se escapa, eso es lo humano, y yo creo lo que estamos viendo también en estas reflexiones sobre la inteligencia artificial, ¿no? Finalmente, cuando está toda esta preocupación, bueno, pues lo que pasa es que esa inteligencia ha seguido una racionalidad en términos de calculabilidad, en términos de información, de datos, etcétera. La pregunta es si lo humano se agota solamente en esa posibilidad, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ahí habría una relación entre esas reflexiones sobre el fútbol y la inteligencia artificial también. Sí, la verdad es que es un tema que se antoja, ¿no? Meterse y ahondar sobre ello. Ángel, te agradezco muchísimo, te mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana. Y bueno, pues que mañana gane México, ¿no? Obvio. Bueno, sí, claro, ya obvio, tengo ¿no? mi playera. Gracias, Ángel, te mando un gran abrazo. Gracias, hasta luego.